Y así es que Bong intenta alterar, o si se quiere, perturbar esta línea lógica de los personajes. ¿Y cómo lo hace? Bueno, lo hace por medio de tres mecanismos. El primero es la muerte de algunos personajes que parecen fundamentales. Por ejemplo, lo que vendría a ser el abuelo, ¿no es cierto? El patriarca de la familia, que parece que va a asumir el protagonismo en un momento determinado, termina muriendo al llegar la mitad de la película. Luego, a partir de ciertos accidentes, lo que va haciendo es cambiando el protagonismo de los personajes. En algunos momentos el protagonista es este abuelo hasta que muere. Cuando muere, parece que se va a volver protagonista de la película el tío. Cuando el tío también parece que muere, que finalmente sabemos que no muere, aparece la tía como protagonista. Luego finalmente el protagonismo lo asume el padre de la niña. La niña también en algún momento parece que va a ser la protagonista de la historia. Bueno, ¿qué es lo que hace con esta búsqueda de un protagonismo coral, de alguna manera, Bong? Bueno, lo que quiere es quitar la línea lógica de un protagonista y otros personajes secundarios y descabezar ese relato típico, colocando diferentes protagonistas según lo que la situación exige o cómo la situación se desarrolla. Es decir, que hay una especie de búsqueda de anarquismo protagónico, que no haya un protagonista, para que justamente evitemos ver la película como un relato lógico que choque perceptivamente con la ilógica que tiene el monstruo y su aparición en la ciudad, su aparición en el relato. Y el tercer punto, que también me parece muy importante, es lo que tiene que ver con la muerte de la niña. Todo el relato está tejido en base a una tensión. ¿Cuál es esa tensión? ¿Cuál es esa línea tensa que persigue la película? La subsistencia de la niña. Es decir, todo el relato de la película está construido en base a si la niña va a sobrevivir o no. Como lo hace el cine clásico de Hollywood, como lo hace el tratamiento de estos géneros que decimos Bong recupera, mayormente las películas superan esa línea de tensión en un momento llevándola hasta el extremo. Es decir, que la niña está a punto de morir, pero finalmente no muere. Es decir, se resuelve la película llevando hasta el extremo las posibilidades de fracaso de conseguir el objetivo, pero luego sí consiguiéndola. Es decir, en una película clásica de Hollywood, la niña estaría siempre a punto de morir, llegando un momento donde casi seguro va a morir, pero finalmente el acto heroico va a arribar a la conclusión que la niña sobrevive y el monstruo es derrotado. La tensión se estructura en la base de si esa niña va a sobrevivir o no, y se resuelve con la subsistencia de la niña. Bueno, acá se rompe la línea de previsibilidad que decíamos nos tiene acostumbrados Hollywood en la construcción de los personajes y de las tramas, justamente llegando al momento máximo de lo que se conoce como el clímax, de lo que se conoce como la mayor emotividad de la película, poniendo a la niña en un peligro máximo y rompiendo con la línea previsible, la niña termina muriendo. Ahí lo que intenta Bong de alguna manera es quitar toda la línea de predestinación que él podía manejar y que los espectadores también manejan a la hora de ver cómo va a ser la progresión de un personaje, rompiéndola con la muerte de la niña y también transformando al acto heroico en una especie de fracaso, que al mismo tiempo me voy a desdecir. La película nunca afronta la muerte de la niña como un fracaso en lo que tiene que ver con la acción de los personajes que intentan salvarla. No, el acto heroico es heroico igualmente, aún si no se logra el objetivo. Es decir, si la niña termina muriendo como sucede en la película, esta muerte no invalida el sacrificio y el acto
inmensamente heroico, inmensamente empático que trazaron sus personajes. Vemos la película, revalorizamos la actitud de entrega total de esa familia para rescatar a la niña, aunque el resultado no se haya obtenido, aunque la niña haya muerto. Por ahí puede surgir, bueno, pero hay una sublimación de esa pérdida con la subsistencia del otro niño, que era este niño que vivía en la calle, que era una especie de huérfano, y que termina adoptando de alguna manera el protagonista final, ¿no? El padre de la niña. Bueno, sí, hay una búsqueda de un intento de redención, un guiño positivo en la subsistencia de este niño, pero de todas formas nada puede salvar el hueco que deja la pérdida de la hija para el protagonista, ¿no? Esa herida y ese hueco están y no se disimulan por la subsistencia de este niño. Eso de alguna forma es el intento que lleva adelante Bong de trazar con las líneas previsibles, de trazar con las líneas lógicas de la construcción del relato y colocar toda la narrativa en una monstruosidad, en una especie de proseguir caótico, de avance caótico, donde todo es posible, donde todo puede suceder, donde cualquier personaje puede morir. Si se quiere, una de estas virtudes se destacó sobre todo en la película Psicosis de Hitchcock, que rompía la línea de construcción lógica de los personajes, cuando la protagonista en Psicosis, que era Janet Leigh, muere a la mitad de la película. Entonces, cuando perdemos a la protagonista a la mitad de la película, todas nuestras expectativas como espectadores, como, si se quiere, seguidores de la película, se desmoronan y quedamos en una situación de vulnerabilidad tal, de desprotección tal, que el relato, que la narrativa de la película puede hacer lo que quiera con nosotros, nos puede conducir hacia destinos totalmente nuevos, hacia destinos totalmente imprevisibles. Bueno, ese mismo caos narrativo, si se quiere la figura, es lo que intenta generar Bong a partir de lo que es el caos generado por el monstruo.